Imagina que cada pensamiento pudiera ser una llave para hackear la realidad. René Descartes, ese filósofo del siglo XVII con mente de científico gamer avant la letra, lo pensó antes que nadie. Si lo único que no puedo dudar es que estoy pensando, entonces mi existencia empieza ahí. No había redes sociales ni pantallas brillantes, pero sí una obsesión brutal por encontrar la verdad en medio del caos. Lo curioso es que su famosa frase no nació de la calma, sino de la duda más radical. Descartes desconectó del ruido de su tiempo, se encerró en su cabeza y descubrió un universo dentro de sí mismo. Y esa energía introspectiva es exactamente la que mueve hoy a miles de jóvenes que buscan sentido en un mundo saturado de estímulos. Piensa en un stream nocturno donde cada duda se convierte en contenido viral. Descartes pasaría horas frente a la cámara mental de su conciencia, analizando cada pensamiento como si fuera un comentario del chat. Lo que él quería era lo mismo que busca un creador digital en 2024, autenticidad. Cuando dijo que para conocer la verdad debía dudar de todo, estableció la regla base de todo pensamiento crítico, esa actitud de no comerse cualquier discurso. Y aunque lo hizo en un siglo lleno de supersticiones, su propuesta suena más moderna que nunca. Es como si hubiera inventado el botón de reinicio de la mente antes que los dispositivos tuvieran batería. Su historia comienza en La Haye, Francia, un pueblo diminuto del 1600 que parecía ajeno al futuro. Él no era el clásico filósofo barbudo que cualquiera imagina. Estudiaba matemáticas, anatomía y hasta diseño de máquinas. Creía que el cuerpo funcionaba como un mecanismo, un sistema de engranajes que podían observarse con precisión casi clínica, y cuando todos atribuían enfermedad o tristeza a castigos divinos, Descartes hablaba de procesos físicos y mentales conectados. Esa mezcla de lógica y curiosidad lo convirtió en un adelantado, alguien que desafiaba las certezas. Su escritura es tan limpia que hasta parece un guión de ciencia ficción del siglo XXI, con ecuaciones, metáforas y una búsqueda incesante de orden. Muchos jóvenes creen que la filosofía es un terreno lleno de polvo, citas imposibles y frases en latín. Pero si Descartes viviera hoy, probablemente usaría un micrófono y un fondo de neón para explicar sus ideas. Lo que él planteaba era un método, una forma de analizar el mundo como quien investiga una teoría conspirativa, desconfiar de todo hasta quedarte con lo esencial. Y en tiempos de desinformación, esa mentalidad crítica es oro puro. Su mensaje resuena con cualquiera que se pregunte si lo que ve en línea es real o solo un reflejo manipulado. Descartes nos invita a pausar, a mirar hacia adentro y reconocer que lo único indiscutible sigue siendo nuestra capacidad de pensar. Descartes tenía una rutina mental casi ritual. Se levantaba tarde, meditaba, escribía y pasaba horas observando cómo el pensamiento se movía por su mente como un algoritmo de autoaprendizaje. No era un monje ni un místico, sino un programador de ideas mucho antes de que la informática existiera. Su curiosidad era su combustible. Esa disciplina mental lo llevó a diseñar un método para distinguir lo verdadero de lo falso, algo que hoy podríamos comparar con depurar el código de nuestra percepción. En tiempos donde lo urgente reemplaza a lo importante, su enfoque lento, casi artesanal, enseña que pensar con precisión sigue siendo un acto revolucionario. No hay inteligencia artificial capaz de igualar esa lucidez humana que nace del asombro. Cuando se habla de juventud eterna, solemos imaginar piel perfecta o energía infinita, pero lo que Descartes proponía era otro tipo de inmortalidad, la del pensamiento claro. Mientras muchos de su época buscaban el elixir, él proponía un método para rejuvenecer las ideas. Creía que el conocimiento podía ser siempre joven si se mantenía la duda viva. Esa juventud mental consiste en no conformarse, en seguir preguntando incluso cuando parece que ya está todo dicho. Es una actitud contagiosa que aún hoy define a las nuevas generaciones que cuestionan la autoridad, el marketing y hasta sus propias certezas. Descartes no ofrecía una fuente mágica de juventud, sino una fuente inagotable de curiosidad. Lo que más impacta
es saber que todo esto lo escribió mientras vivía casi aislado entre tormentas, viajes y enfermedades. Su vida fue una especie de reality sin cámaras, lleno de intriga y resistencia. Enseñó que la mente puede ser más poderosa que las limitaciones del cuerpo. En plena pandemia del 1620, mientras otros temían el fin del mundo, él se dedicaba a reconstruirlo desde el pensamiento, y esa metáfora conecta con cualquiera que haya sentido ansiedad o soledad en tiempos digitales. Descartes fue, sin saberlo, un influencer del pensamiento lento, ese que va contra la velocidad del scroll infinito. Su mensaje brilla porque sigue siendo contracultural. Parar para pensar es el nuevo acto de rebeldía. En la era de los filtros y los algoritmos, pensar parece anticuado, pero Descartes lo convierte en una herramienta subversiva. Imagina que cada pensamiento que tienes es una notificación que te pide atención. Él te diría que no te dejes llevar por el ruido, que las certezas se construyen despacio. Su razonamiento es casi una coreografía del intelecto. Dudar, analizar, reconstruir, afirmar. Los jóvenes creadores lo aplican sin saberlo cuando prueban formatos nuevos o cuestionan el contenido tradicional. Cada experimento en redes es una versión moderna de la duda cartesiana. Lo que cambia es el escenario, no la esencia. Pensar sigue siendo el acto más radical de independencia frente a la manipulación masiva. Descartes no hablaba solo de pensamiento, también exploraba la conexión entre cuerpo y mente. Para él, las emociones no eran enemigos de la razón, sino señales que merecían traducirse. Su estudio de la glándula pineal como punto de unión entre lo físico y lo mental fue una intuición impresionante para su tiempo. Hoy, la ciencia ha avanzado, pero la pregunta central sigue viva. ¿Dónde termina el pensamiento y empieza la sensación? Esta inquietud lo emparenta con los jóvenes que experimentan con mindfulness, realidad virtual o biohacking. Todos buscan ese mismo equilibrio entre sentir y comprender, y aunque la neurología moderna haya corregido sus errores, la actitud exploradora de Descartes permanece joven, potente y visionaria. Lo fascinante es cómo su método, nacido hace 400 años, respira con naturalidad en los circuitos de Internet. Pensar paso a paso, ordenar el caos, comprobar cada fuente. Eso es exactamente lo que debería hacer cualquier usuario antes de compartir una noticia o dar por real un reto viral. Descartes sería un campeón del fact-checking si viviera hoy, desmontando fake news con precisión quirúrgica. Su filosofía no está hecha para museos, sino para timelines modernos. Cada regla de su método es una herramienta de sobrevivencia cognitiva. Y en un entorno plagado de información contradictoria, ese manual antiguo se convierte en el protocolo de defensa mental más actual que existe. En su tiempo, muchos lo acusaron de hereje por poner la razón por encima de la fe, pero Descartes no negaba la existencia de Dios, quería demostrarla racionalmente. Esa valentía intelectual lo puso en riesgo, pero también cimentó la confianza moderna en el pensamiento libre. Su vida nos recuerda que cada avance empieza con una incomodidad. Descartes se atrevió a preguntarse lo que todos temían, y ese gesto lo vuelve un referente de la juventud eterna, la que no se deja domesticar por el miedo. Su legado no es una fórmula matemática, sino una actitud ante la vida. Dudar, investigar y construir sentido propio es lo que mantiene al ser humano despierto aún siglos después. Hay una imagen poderosa. Descartes, solo, mirando una vela encendida, observando cómo la cera cambia de forma, pero sigue siendo la misma. De ahí dedujo que la esencia de las cosas no depende de su apariencia. Hoy podría hacer el mismo experimento viendo un filtro de belleza en una app. Lo visible cambia, pero la identidad queda. Esa enseñanza parece un consejo para todo creador digital que teme perder autenticidad frente a la estética perfecta. Lo importante es conservar la esencia, el yo que piensa, no la máscara que se muestra. Y esa original reflexión sobre la vela, escrita hace siglos, sigue siendo una metáfora viral. Lo que eres no se derrite con la moda, se transforma preservando su núcleo racional.
Quizá lo más inspirador de Descartes es su capacidad de transformar la duda en claridad. No se trata de dudar por deporte, sino de usar la pregunta como trampolín. Él veía en cada misterio una oportunidad de creación, como un streaming donde cada tema provoca debate y descubrimiento. Por eso sus ideas no envejecen, son un software mental en constante actualización. Cada generación las interpreta a su manera, desde los ilustrados hasta los nómadas digitales. Descartes nos prestó un mapa, pero el recorrido depende de nosotros. Su vigencia se mide en la cantidad de jóvenes que siguen preguntando por la verdad cuando todo parece saturado de respuestas fáciles y promesas huecas. Si existiera un directo llamado La Ruta Cartesiana, sería tendencia inmediata. Allí se unirían filósofos, gamers y curiosos buscando sentido entre datos, algoritmos y pensamientos. La cámara giraría y veríamos a Descartes sonreír ante una audiencia global, diciendo que la mente humana no necesita edición para ser fascinante. Su argumento final sería simple pero contundente. Pensar es el arte de mantenerse joven. En un mundo donde todo envejece en segundos, las ideas de Descartes logran una especie de inmortalidad digital. Sus palabras se convierten en un desafío viral. Descubrir si estamos viviendo en modo automático o si todavía conservamos la chispa de la duda que lo volvió eterno.